Bueno, pues con los que estamos vamos a empezar. Entonces, bueno, como en la semana hemos visto con mis demás compañeras en las otras sesiones, pues hemos visto el tema de suelo, que es algo pues importante y fundamental en la agricultura, ya que pues un suelo es pues donde se sostiene la vida. Y como vimos de sus características, pues un suelo casi es bueno, no podemos decir que es un organismo viviente, pero pues sí es un ente que tiene muchas características, pues importantes, ¿no? Por ejemplo, pues tiene un origen desde una tierra, desde una roca madre, tarda mucho tiempo en formarse, es el lugar donde viven muchos organismos, microorganismos y otros que no son tan micro, como insectos, lombrices, nemátodos, hongos, bacterias, etcétera. Entonces, pues vimos la importancia del suelo, todos los servicios ambientales que nos proporciona. Y el tema de hoy es sustratos, que bueno, vamos a diferenciar un suelo de un sustrato porque no es lo mismo. Y no tanto por los tecnicismos, sino por darle la importancia y por entender la importancia del suelo. Entonces, pues un sustrato podemos definirlo como esos materiales sólidos que se pueden utilizar para cultivar. Y los vamos a pues almacenar en contenedores y pues es el medio donde se va a albergar la raíz y va a permitir que ésta se sujete. Pueden estos ser de origen orgánico o de origen inorgánico. Y entonces hoy vamos a ver vamos a mencionar algunos de estos sustratos que podemos encontrar pues digamos, en el medio de la agricultura. Entonces tenemos que de origen orgánico puede ser tierra común o tierra de hoja, que le llamamos, turba, que es un musgo, fibra de coco, composta o lombricomposta. La tierra de hoja y esa tierra de monte que generalmente nosotros podemos encontrar en los viveros, ¿no? Que venden por costalito, por kilo, pues esta es la parte, digamos, superficial. Vimos que el suelo está dividido por horizontes. Generalmente lo que nos venden son las últimas dos capas de esta, del suelo, como es el horizonte A y el horizonte O, que son los que tienen mayor cantidad de materia orgánica y es donde las raíces se van a, naturalmente, digamos, en un bosque o en unas selvas, es donde van a desarrollar, ¿no? En estos dos horizontes. Entonces es lo que nos venden a nosotros en los viveros. Pues son muy buenos precisamente porque son muy ricos en materia orgánica, tienen hojas, tienen ramas, ya está el humus, ya está disponible para que las plantas puedan absorber los nutrientes. Y ahí, pues existen, digamos, bueno, existe una norma que regula esta extracción, ¿no? Porque se extrae de los bosques, ¿no? De los suelos. Entonces, pues es digamos, pues un saqueo podría decirse cuando se hace en cantidades ya exorbitantes, ¿no? Y debe de existir un plan de manejo que debe estar regulado por esta norma, que le pide a las personas que se dedican a vender este recurso, porque al final es un recurso que nos proporcionan los ecosistemas, pues deben de cumplir ciertos criterios para poder hacer uso de este recurso, ¿no? Que al final pues esas personas
obtienen pues un recurso, ¿no? Dinero. Sin embargo, pues hay muchos lugares en donde se hace esta actividad sin este tipo de criterios o de normas. Entonces, pues, pues sí es muy buena esta tierra, la tierra que le llaman tierra de encino, tierra de hoja, o tierra preparada, tierra de monte, pero pues también genera pues un impacto en los ecosistemas. Que bueno, en general, la agricultura como tal genera un impacto. Es imposible que no lo haga, porque estamos modificando el uso del suelo, ¿no? Entonces va a tener un impacto, pero pues podemos hacer o implementar técnicas que disminuyan tal vez estos impactos. Bueno, el otro sustrato es el peat moss. Este peat moss es es un musgo que crece en pues en unos lugares que se llaman turbas, que son estos como vallecitos que están llenos de musgo. Este musgo es del género Sphagnum. Los musgos son pues esos que, por ejemplo, ponemos en Navidad, en, en los nacimientos. Bueno, pues ese es un musgo. Eh, Obviamente hay muchas especies, muchos géneros. Específicamente estos son del género Sphagnum. Hola, buenas tardes, Chuchu. Hola, buenas tardes. Y bueno, entonces son de este género. Podemos encontrar muchas especies, de 150 a 350 especies. Y pues, ¿cómo se formaron estos? Son como unos bancos que se llaman turberas, en donde las condiciones que son frías, este, son como unas tipo cuencas que dejaron los glaciares y cuando retrocedieron pues dejaron como estos huecos en donde se ha ido acumulando este musgo, ¿no? Entonces crecen y aparte son suelos que tienen poco drenaje. Entonces al tener poco drenaje también se vuelven un poco faltos de oxígeno. Eso hace que no haya mucha actividad microbiana. Entonces crecen los musgos y no hay quien los descomponga. Entonces se van acumulando por capas y capas y capas y capas y así ha pasado a través de miles de años. Entonces estos lugares que se llaman turberas pues son aprovechados pues también por un sector que bueno, que lo cosecha. Aquí podemos ver una imagen abajo a la izquierda donde se está cosechando este musgo. Y pues entre sus características de este musgo es que muy ligero, retiene mucha humedad, este, y pues ya, bueno, es toda una industria, ¿no? Ya no las venden. Generalmente estas turbas se encuentran en Canadá. El musgo que llega aquí a México seguramente es canadiense, lo exportaron de allá a acá. Y se utiliza mucho para la germinación, precisamente porque pues las semillas para germinar necesitan humedad, obscuridad y que el sustrato donde estén tenga buena aireación para que la raíz, que es chiquita, y pueda penetrar bien, ¿no? Y crecer y tener un buen crecimiento. Entonces por eso se utiliza mucho para la germinación. Sí aporta materia orgánica, pero relativamente no mucha. Y pues ya retiene mucha agua. La siguiente sustrato es la fibra de coco, que pues literalmente es eso, fibra de coco. Se obtiene pues de las cáscaras del coco y puede utilizarse en forma no tan fina. Eso podría servirnos como para acolchado o como para poner un poco en el sustrato. Hay este otro que está como más molido, más fino,
ese también puede utilizarse para germinar porque también tiene una gran retención de agua y es ligero. Y también lo venden así en esta presentación como que se llaman fibras de coco, que más bien se utilizan para otro tipo de cosas como para hacer macetas o por ejemplo ya estás en ladrillos de fibra de coco que seguramente son muy livianos. Entonces pues retiene humedad, tiene buena aireación y no, pues la materia pues es materia orgánica, sí aporta un gran pues digamos nutrientes, pero tendría que pasar por un proceso de descomposición, ¿no? Antes de que estén estos nutrientes disponibles. Pues nuestro siguiente sustrato es la lombricomposta y la composta, que pues son sustratos y a la vez son abonos, pero aquí los vamos a tomar como sustratos. Y bueno, pues estos es el resultado de la transformación de residuos orgánicos para que los nutrientes y demás estén disponibles para las plantas, ¿no? Entonces, pues estos puede ser por ayuda de estas lombrices o por composta ¿cómo se dice? De apilamiento. Entonces, pues esta composta tiene una muy buena estructura, una composta bien hecha, nos va a dar buena aireación, nos va a aportar materia orgánica y podemos, pues la composta es la neta, porque para empezar, pues estamos incorporando el material orgánico pues al ciclo y aparte pues nos va a dar un sustrato que podemos usar en lugar de la tierra de monte, ¿no? O la tierra de hoja, sin generar ese impacto tan grande que les comentaba. Y bueno, este tema es el que vamos a ver la próxima semana, entonces no voy a ahondar tanto en esto. Y tenemos también sustratos de origen inorgánico, que puede ser tezontle, perlita, tepojal o vermiculita, entre otros. Son los más comunes. El tezontle pues es de origen volcánico, el tepojal también es de origen volcánico. Pues al ser de origen volcánico, entonces pues en México tenemos este recurso en gran cantidad porque, bueno, para empezar aquí en el Valle de México estamos en el eje neovolcánico transversal, ¿no? Que es, pues se originó de, o sea, puros volcanes, las cadenas montañosas son de origen volcánico, entonces pues tenemos este material en gran abundancia que no nada más se utiliza en la agricultura, sino en construcción y otro tipo de cosas. Y aquí en la agricultura pues es apreciado porque al ser un material poroso pues es ligero, ayuda a tener, bueno, que nuestro sustrato sea, que tenga un buen drenado y etcétera. El tepojal tiene casi las mismas características. También es de origen volcánico y pues tal vez, bueno, no sé exactamente cuál es la diferencia. Si los dos son de origen volcánico, uno es bueno, aportan diferentes nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el tezontle tiene dióxido de hierro y el tepojal tiene calcio, potasio, sodio. Entonces, bueno, sus características físicas son muy similares. El otro sustrato es la perlita, que es la blanca que está en el lado izquierdo. Esta perlita es, bueno, de donde se obtiene, también es de una roca de origen volcánico, solo que esta pasa por un proceso se mete la roca a hornos y se elevan a una temperatura muy elevada. Entonces eso hace que, bueno, que esta roca explote como tipo palomita. Y entonces vamos a obtener este material, que es un material blanco, es inerte, no aporta ningún nutriente. Al estar en altas temperaturas, pues está esterilizado.
es muy ligero, ya después de que pasó de este proceso es ligerísimo, este costalito muy fácil se podría levantar porque no pesa nada, nada, nada. Entonces, para formar sustratos, pues se utiliza para dar porosidad y también tiene una alta retención de agua. Y la vermiculita también es pues de origen mineral, no pasa por algún proceso como la perlita. Ah, perdón, y la perlita pues comercialmente se le conoce como agrolita. Y la vermiculita no pasa por algún proceso como la perlita, pero bueno, tal vez sería nada más que la trituran. Y esta sí aporta algunos nutrientes, a comparación de la perlita de la agrolita, sí, de la perlita que no aporta nada. Y bueno, podemos, de acuerdo a lo que queramos cultivar o lo que queramos hacer en el huerto, podemos hacer una mezcla de estos sustratos. Por ejemplo, aquí hay una tablita de lo que cada una aporta. Por ejemplo, pues también podemos decir que estos sustratos tienen ciertas características o pueden tener ciertas características que los suelos. Podemos entonces combinar para que tengamos una buena estructura, que eso es que pues la forma en que las partículas están agrupadas unas con otras, es decir, que si se apelmazan o no se apelmazan, si se pueden juntar o no. Entonces podemos decir que una buena estructura de un sustrato tiene que tener poros grandes para que las raíces puedan fácilmente crecer. El agua también tiene que pasar por estos poros. Tiene que tener una buena aireación, al mismo tiempo tiene que tener buena cantidad de nutrientes, etc. Y también estos sustratos pues tienen estas características físicas, que sería la textura y la estructura. También tienen características químicas, como puede ser el pH. Y el pH es importante porque, por ejemplo, idealmente para los cultivos tiene que tener un pH del 6.3 y el 6.8, porque en este rango de pH es donde vamos a encontrar disponibles o se van a poder absorber la mayor cantidad de nutrientes. Aquí en esta tablita vemos el pH que va del 4 al 10, en realidad va del 0 al 14. Y entonces en un pH de 6.3 y 6.8 vamos a encontrar disponible la mayoría de nutrientes. Bueno, estos son algunos porque en realidad son muchísimos. Y entonces pues podemos hacer una combinación para encontrar de sustratos para encontrar estas condiciones idóneas. Y les decía que depende de qué es lo que queramos hacer para hacer este tipo de combinaciones. Por ejemplo, si queremos germinar, lo que queremos es que ese sustrato sea ligero, tenga buena retención de humedad, tenga buena aireación. Por lo tanto, vamos a seleccionar, por ejemplo, peat moss y perlita, ¿no? Podría ser una combinación de un 70% peat moss y un 30% de perlita, o podría ser fibra de coco, peat moss y perlita. Al principio de la germinación, pues las plantas no necesitan nutrientes. Entonces, aunque sí aporta, por ejemplo, aquí el peat moss y la fibra de coco un poco de nutrientes, no necesitamos ponerle otro tipo de sustrato que nos aporte más, porque en este momento de germinar las semillas tienen todos los nutrientes que necesitan con ellas. Ya hasta que le salen sus hojitas verdaderas es cuando van a empezar a requerir este alimento. Pero mientras lo que buscamos es que sea un sustrato aireado, con buena retención, que sea ligero para que pueda emerger bien la radícula. Entonces podríamos mezclar este tipo de sustratos, ¿no? O sea, en esta opción o en la de abajo.
Ya cuando nuestra planta está un poquito más grande y en general para todas las hortalizas podríamos utilizar estas proporciones. Por ejemplo, podemos combinar 60% de composta o tierra de hoja y entre un 10 y un 30% de lombricomposta y entre el 10 y el 20% de materia mineral, que podría ser tepojal o tezontle o harina de rocas, etcétera. O podemos hacer esta otra combinación, que es un 70% de tierra o composta, ¿no? En el caso de que, pues, pero pues yo no tengo tepujal o tezontle, entonces, ¿cómo le agrego esta materia mineral? Bueno, pues se podría prescindir y podemos hacer esta otra combinación de 70% tierra y 30% de composta. U otra combinación sería con fibra de coco o peat moss y el otro 50% de composta. Así nos estamos asegurando que ya en este proceso de que las plántulas ya necesitan crecer y necesitan nutrientes, pues se los estamos agregando con la composta. La porosidad podría ser con, por ejemplo, aquí en el material mineral, con el tezontle, o retención de humedad, fibra de coco y el peat moss. Entonces así podemos ir haciendo proporciones de acuerdo a lo que queramos nosotros cultivar o en el momento diferente de las plantas. Otra combinación podría ser, por ejemplo, si nosotros queremos cultivar cactus o suculentas, pues ahí las proporciones también cambian. Tendríamos que combinar un 70%, 60-70% de tepojal o de tezontle, ya que pues tienen un buen drenado. Y el demás, el 30% de composta o de tierra, que es lo que va a proporcionar los nutrientes. Entonces, pues así dependiendo. Por ejemplo, si queremos cultivar orquídeas, pues muchas de las orquídeas son epífitas, ¿no? Que quiere decir que viven arriba de otras plantas. En realidad no están enterradas en el suelo. Entonces solo necesitan el sustrato que le podríamos poner sería algunos trozos de madera, ¿no? De corteza o fibra de coco. Y bueno, pues eso de manera general. ¿Quieren comentar algo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Quiere decirme algo? Bueno, miren aquí unas naciones. Ay, déjenme, dejo de compartir. No sé. Mira, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues aquí tenemos este sustrato. Sería como para germinar, que es el 30% de agrolita y 70% de peat moss. Es realmente muy ligero. Aquí tenemos otro que es una combinación de tierra con lombricomposta y tiene un poco de tepojal. Entonces esto ya sería para plantas más grandes. Y este es el que les decía como para suculentas, que tiene un 70% de tepojal o podría ser tezontle y el 30% de tierra, que es lo que va a proporcionar los nutrientes. Y bueno, ya fue una sesión muy sencilla, solo para
completar lo que vimos en la semana, que es lo de suelos, y que diferenciemos y que sepamos la diferencia entre un sustrato y el suelo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Pues yo solo ya entendí por qué mis plantas y mis semillas no se dan. Sí, estaba haciendo muchas cosas mal y ahorita ya tomé algunas anotaciones y bueno, ya voy a tratar de corregir esas cosas para que se empiecen a germinar las semillas. Ok. Sí, y por ejemplo, les decía que pues es todo, la utilización de todos estos sustratos y la agricultura en general tiene impacto ambiental. Sí. Y hay, por ejemplo, personas o técnicas que no utilizan ningún sustrato más que composta, ¿no? Sí. Y les resulta y está bien, porque tal vez no tienen a la mano o no tienen los recursos para andar comprando otro tipo de sustratos. Entonces, echan mano de los recursos que tienen. Sí, pero por decirlo que es el tesontle, yo creo que es fácil de adquirirlo y no es muy caro, ¿no? Entonces se puede. Sí, pues como digamos no es de importación, no tiene que cubrir esos gastos de trasladarlo de otro país aquí, y como vivimos en una zona pues volcánica, pues sí resulta ser un material muy pues barato. Sí. Yo tengo una duda también, por decir, cuando hay ocasiones en que se seca una planta o una verdura o algo así, ¿esa tierra ya no sirve? No, sí, pues probablemente, bueno, hay muchos factores, ¿no? Por los que esa Sí. planta se pudo haber muerto o secado. Sí. Pues las plantas, al crecer y al echar mano de los nutrientes que se encuentran en ese sustrato, pues se lo van, bueno, no robando, sino pues van haciendo uso de esos nutrientes. Entonces, sí, el sustrato va perdiendo nutrientes mientras vamos cultivando. También por eso es importante la rotación de cultivos o la asociación de cultivos. Porque, por ejemplo, a ver, ahorita le contesto a Diego. Porque, por ejemplo, un monocultivo de maíz, si todos los años cultivan maíz en el mismo lugar, va requiriendo los mismos nutrientes año con año, va desgastando los mismos nutrientes. Sin embargo, si nosotros hacemos rotaciones de cultivos y este año siembro maíz, pero al siguiente año siembro alguna leguminosa, entonces la leguminosa no va a requerir los mismos nutrientes que el maíz. Y al contrario, aportan nitrógeno, ¿no? Porque las leguminosas tienen esa característica que fija nitrógeno al suelo. Entonces nosotros vamos haciendo ese uso de rotación de cultivos o de asociar, cultivar al mismo tiempo dos tipos de plantas que requieran dos tipos de, digamos, de nutrientes, pues entonces se va compensando. Y por ejemplo, si nosotros lo hacemos, cultivamos en un contenedor, necesitamos estar abonando constantemente, ya sea cada que termina un ciclo nuestra planta, tenemos que estar abonando. Y hay unas que son más demandantes que otras. Por ejemplo, todas las que son de fruto, el jitomate, el tomate, la calabaza, todos los que producen frutos son muy demandantes de nutrientes. Entonces a esos tendríamos que agregarle más abono que, por ejemplo, a unas raíces que casi no son muy demandantes. Okay. Entonces se van degradando los nutrientes, se van absorbiendo por las plantas y pues al final nos comemos, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias.
De nada. Aquí decía Diego que qué. Dice, oye, pero la extracción también puede ser desde el lado de los sustratos, ¿no? ¿Cómo? No, no entendía la pregunta. Que la extracción también puede ser del lado de los sustratos. No, no entendí bien la pregunta. Perdón, Diego. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Ya no? Bueno. Bueno, pues entonces hasta aquí la dejamos por esta semana de esta introducción a los suelos y sustratos. Y esto que acabamos de comentar de rotación de cultivos y del abonado, pues lo vamos a tratar en los temas adelante que son cómo hacer compostas y cómo utilizar esas compostas para abonar, cómo rotar estos cultivos, cómo asociarlos. Y bueno, ya son los temas que vienen. Y pues ya, cualquier duda, pues ya saben que por el WhatsApp y ya nos vemos hasta el martes a las 5. Muchas Bueno, gracias, Den. sería todo. Hay que Muchas participar. gracias. Hasta luego. Gracias Hasta a luego. ustedes. Bye. Lindo fin. Antes de Joel, ¿preguntaste algo, Joel? Y Joel pregunta que si va a haber un resumen sobre la charla. Sí, buenas tardes, que llegué un poquillo tarde, Ah, ok. entonces me perdí la mayor parte de la plática. Sí, grabé la sesión. No las transmitimos ni ayer ni hoy en vivo porque el internet ha estado bastante lento, pero se grabaron las de ayer y la de hoy, entonces pues este fin de semana esperamos hacerle la talacha a eso de subirlos al canal de YouTube para que puedan verlo. Excelente, gracias. De nada. Buenas tardes, buen fin a todos. Buen fin, hasta luego.